Y ahí en Juan capítulo 8, verso 32. Okay. 8:32. Esta va a ser el versículo base de nuestra serie. Verso 31, capítulo Juan 8, verso 31-32. Esos van a ser los versículos de nuestra serie. ¿Está bien? Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esos dos versículos es importante que se los aprendan de memoria. ¿Está bien? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ver entonces el primer punto o la primera... Vamos a ver entonces la primera lección. Y esta primera lección se titula Los hechos, la fe y los sentimientos. Los hechos, la fe y los sentimientos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche la oportunidad que nos das de estar una vez más congregados con la iglesia, Padre. Pido que uses mi vida para que traigas bendición a cada uno de mis hermanos en esta noche. Yo te agradezco una vez más la bendición que nos da, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Ahora, Padre, pongo este tiempo en tus manos y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hechos, la fe y los sentimientos. Es nuestra primer ¿su tema? Sí, el tema de este día. Los hechos, la fe y los sentimientos. Quizás algunos de ustedes se han preguntado alguna vez por qué tu fe parece estar muy fuerte y otras veces muy débil. ¿No les ha pasado? Quizás te has preguntado cómo podrías aumentar tu fe. Porque de repente vemos en programas o hermanos que nos hablan de mucha fe y decimos, ¿cómo podré yo aumentar mi fe? ¿Sí o no? ¿Sí se han preguntado? Sí. ¿Cómo podré yo tener la fe de ese hermano, de esa hermana, o mira, aquel que está predicando, aquel que está enseñando, o aquel que está recibiendo? ¿Cuántas veces se han preguntado eso? ¿Cómo podré aumentar mi fe? ¿A algunos de ustedes les interesa aumentar su fe o no? Sí. Yo también. Ahora, hablando de los sentimientos, ¿te has preguntado alguna vez por qué tus sentimientos son tan cambiantes? Porque a veces un día te levantas con un ánimo y pones música cristiana y digo, ahorita voy a leer la Biblia, ¿verdad? Y al otro día te levantas y dices, no tengo ganas de leer la Biblia. Hoy voy a escuchar a Juan Gabriel en lugar de Jesús Adrián Romero. ¿Ah? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Hoy voy a poner a la banda El Recodo, ¿eh? En lugar de poner a Macho Tweet y los Arcángeles del Señor. ¿Sí les ha pasado o no? ¿Te has preguntado qué podrías hacer para controlar tus sentimientos? ¿Está conmigo? ¿Sí se han preguntado eso o nomás yo? Sí. No, pues nomás usted allá. Estas son entonces algunas preguntas que nos hacemos y trataremos de contestarlas en esta lección. Estas y muchas más. ¿Está bien? Sí. Vamos a analizar entonces 3 palabras que hablan nuestro tema de esta tarde. Ya conmigo, los hechos, la fe y los sentimientos. Ahora, estas 3 cosas son vitales y son 3 aspectos de la vida cristiana
que son muy importantes para cada uno de nosotros en nuestro caminar con el Señor. ¿Está conmigo? ¿De qué estoy hablando? Acerca de los hechos. Pero es importante entonces comprender cada palabra para que tengamos, escuche esto, un orden correcto de estos tres aspectos. ¿Sí? Diga conmigo, orden correcto. Orden correcto. El orden de Dios es los hechos, la fe y los sentimientos. Iba a ponerles, ya había pensado cómo dibujarles, pero no sé si yo ni me deje dibujar ahí. No creo, ¿verdad? No creo. Mejor no pregunto. Ok. Si tienes ahí. ¿Eh? No, ahí ponle. Si puedes poner tres bloques. El primer bloque, el de abajo, se llama los hechos. El bloque de arriba, del medio, se llama la fe. Y el bloque de hasta arriba son los sentimientos. Este es el orden de Dios. Diga conmigo, este es el orden de Dios. Este es el orden de Dios. Abajo, los hechos. La fe descansa sobre los hechos y hasta arriba, descansando sobre los hechos, son los sentimientos. Y le voy a decir por qué. ¿Está bien? Ahora, ¿qué son los hechos? Al hablar de hechos, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de todas las obras y palabras de Dios en la Biblia. ¿Alguien me quiere nombrar algún hecho que aparece en la Biblia? ¿Una historia de algo que Dios hizo? David y Goliat. ¿Qué pasó ahí? Mató David a Goliat. Con su fonda. Con su moto, ¿verdad? Digo, no, pues así se no lo atropelló, era una de esas. Ahora, ese es un hecho. ¿Cuántos de aquí lo vieron? Ahora, ¿lo creemos? ¿Por qué? Lo dicen videos. Algo más. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Ahora, ese es un hecho. Otro hecho. Las 5,000. Cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Otro hecho. Cuando abrió el mar rojo. Otro hecho. ¿No más? Cuando cayeron los muros. ¿Qué más? Cuando la mujer tocó el manto. Cuando la mujer tocó el manto de Jesús. ¿Qué más? Cuando el Espíritu Santo cayó como trueno. Cuando el Espíritu Santo cayó. ¿Cuándo qué? Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cuando la metieron al horno. Cuando Dios lo rescató del horno de fuego, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos son hechos. Ahora, una palabra de la Biblia. ¿Alguna promesa? ¿Alguna que a ustedes les ha llamado el arco iris? Honra a tu padre y a tu Honra a tu madre. padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. No importa que recibir. Es mejor cantar que recibir el libro de los hechos. Vuelve esa mentira. Y el ángel de Jehová. A cantar todos los que entonces, estamos hablando de los hechos, es decir, todas las obras y palabras de Dios que vienen o que contiene la Biblia. ¿Está bien? Ahora, los hechos son los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Donde descansa. Los cimientos. Esos son los fundamentos. Después aparece la fe. La fe, escúcheme, la fe descansa en los hechos. ¿Dónde descansan los rieles del ferrocarril? En los durmientes. En los durmientes. Si pusiéramos nada más los rieles ahí, ¿funcionaría? No. ¿Qué pasaría? Pues se abriría, ¿verdad? Se abrirían los rieles. Los rieles del ferrocarril descansan en bases, algunas son de cemento, la mayoría son de madera, que se llaman durmientes. Los que van así, los que son pedazos de madera que van así, y ahí descansan las vías del ferrocarril. Las cosas que parecen menos importantes son de suma importancia en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros, dice la Biblia que le damos muy poca importancia a nuestros pies.
Vamos a que nos arreglen el pelo, ¿verdad? Que nos lo pinten, que nos saquen las cejas, que nos pongan pues, pestañas postizas. Bueno, que nos saquen las cejas pues ya es general, ¿verdad? Ya a las mujeres les ponen pestañas. Pero ¿cuándo vamos con el pedicure? Al pedicure, por ejemplo. ¿Cuándo vamos con un podólogo? ¿Cuándo vamos? ¿Alguna vez alguien ha ido con un podólogo? No. Sí. Lo va. ¿Sí saben que existe alguien que estudia los pies, el cuidado de los pies? ¿Algún? ¿Y por qué no hemos ido? Pero como los tapamos con calcetines y zapatos, pero ¿qué tanto nos ponemos sandalias? Así el juanete por todos lados. ¿Sí o no, El olor. ¿Por qué no nos lo cuidamos? Entonces, las cosas que parecen mucho. Recuerdo la historia de un hombre que tenía problemas en su cuerpo, era un parapléjico. Y la gran noticia fue cuando escaló uno de los montes más altos del mundo. Y todas las páginas de los periódicos del mundo se llenaron con esa noticia. Esta persona, con tal discapacidad, logró subir a la montaña y nunca se le dio crédito a los que lo apoyaron. También llegaron arriba, también estuvieron arriba, le llevaron el peso de la persona, llevaron todos los suministros y demás, pero no recibieron la honra o el honor que recibió esa persona. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, el fundamento de todo, donde debe descansar nuestra fe, se llaman los hechos. Es decir, las obras y la palabra de Dios en la Biblia. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, los hechos es el fundamento, luego la fe y los sentimientos van hasta arriba. Ahora, para muchos, o en muchos casos como creyentes, volteamos las cosas. A veces nuestra vida cristiana depende de mis sentimientos, de cómo me levanté hoy. Dios me va a contestar de acuerdo a cómo me levanté hoy. ¿Está conmigo? Si Dios me quiere contestar, si no me conteste. Entonces, estamos basando nuestra vida cristiana en sentimientos. ¿Está conmigo? Sí. Y no en hechos. Y no en la fe. Entonces, la mayoría de los cristianos, los sentimientos rigen su vida. Si sienten algo, piensan que es genuino. Si no sienten nada, pues piensan que no lo es. O sea, está la hermana gritando y alabando al Señor, ¿verdad? Pero pues yo no siento nada. ¿Está conmigo? Sí. Pues como yo no siento nada, escuche, pues Dios a mí no me ama. ¿Está conmigo? Pues como yo no lloro, pues Dios a mí no me ama. Estamos basando en sentimientos la existencia de Dios, la existencia del Espíritu Santo. Mucha gente cuando se convierte a Dios dice, pues yo no sentí nada, yo creo que voy a pasar otra vez a recibir a Cristo en mi corazón, porque la otra vez no sentí nada. Mira, está basando entonces su vida cristiana en sus sentimientos. Si no leen la Biblia, escuchen mucho esto, ojo con esto. Muchos cristianos dicen, hoy no leí la Biblia. No, entonces Dios hoy no me ama. Hoy no oré. No, pues es que Dios no me ama. Están basando su vida cristiana en sus sentimientos. ¿Cuántos saben que aunque no leamos la Biblia hoy, Dios nos ama hoy? Sí, amén. ¿Escuchaste eso? ¿Cuántos saben que si no sientes nada en el tiempo de la alabanza o en la predicación o cuando el pastor ore por ti, no significa que Dios no te ame? Significa que tú eres especial para Dios. Significa que tú eres único para Dios. Que tú eres única para Dios. Y lo que Dios puede estar haciendo en una persona, no lo va a estar haciendo a ti por su soberanía, porque Él es soberano.
Entonces, jóvenes, no pensemos que porque no sentimos nada, Dios no nos ama. O porque hoy no leí la Biblia, Dios no me ama. No, Dios nos ama. Eso es basar tu vida cristiana en tus sentimientos. ¿Está conmigo? Entonces, si tú sientes eso, si alguna vez has pensado eso, eso no concuerda con el amor de Dios hacia ti, y sobre todo eso no concuerda con el orden de Dios en estas tres cosas. ¿Está conmigo? Sí. Otros piensan, escucha esto, que la fe es primero. ¿Y qué pasa allá? ¿Qué pasa ahí? ¿Está conmigo? Sí. Se me olvidó poner algo o a decir algo del punto anterior acerca de los sentimientos. En el Salmo 53:1 dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si el necio dice, no hay Dios, ¿no habrá Dios? ¿No es así? Aunque el necio diga, no hay Dios, existe Dios. Aunque el necio y muchos de los que nosotros conocemos digan, no hay Dios, y no porque ellos crean que no hay Dios, va a dejar Dios de existir. Es que Dios es así. No porque la gente catalogue a Dios de una manera, significa que Dios vaya a ser así. Dios dice cómo es, que hace en su palabra. Por eso es necesario conocer su palabra. Por eso es necesario ir a su palabra para ver qué dice y leer su palabra, jóvenes. ¿Está conmigo? Sí. No debe de ser un castigo leer la palabra de Dios. Debe de ser un deleite. Deleítense en la palabra de Dios. Dice Jesús, ¿os parece que en ella tenéis la vida eterna? Y es cierto, porque si queremos conocer más de Cristo, de nuestro Salvador, vayamos a la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, otros piensan que la fe es primero. Piensan, escuche, que si tienen suficiente fe, pueden hacer cualquier cosa. ¿Será esto el orden de Dios? ¿No? Es que yo tengo fe que ahorita me va a caer del cielo esto. ¿Va a caer del cielo eso? Tengo mucha fe, me voy a concentrar. No. ¿Está conmigo? Dios quiere que tengamos fe, pero nuestra fe debe de descansar en la palabra de Dios, en su palabra. Muy bien, vamos entonces a entender que estos tres aspectos de la vida cristiana afectan nuestra vida y la forma en que la afectan: los hechos, la fe y los sentimientos. Ahora, hablé hace un ratito acerca de los hechos, como una pequeña introducción acerca, no sé por qué se me baja el pantalón. Necesito... ¿Sí? ¿Estoy más delgado o me siento más delgado? ¿Sí traigo cinturón? No sé, me siento que me lo quiso. Es que peso 5 kilos menos. Después doy la receta. ¿Está conmigo? Las bendiciones del ayuno, ¿eh? El ayuno quiere meterse para el Señor en oración y ayuno. ¿Qué es un hecho? Vamos entonces a descifrar qué es un hecho. Ya hablamos entonces acerca de un hecho, los hechos de la palabra de Dios, ¿verdad? Un hecho, entonces, vamos a llamarlo así, es algo que es verdad. ¿Está conmigo? Por ejemplo, 2 más 2, ¿cuántos son? 4. ¿Es un hecho qué? Geográfico, matemático, matemático, ¿verdad? Ahora, 2 y 2 son 4. La verdad es que esto siempre ha sido cierto y siempre lo será. ¿Sí o no? Siempre lo será. 2 y 2 son... Ahora, este hecho es una verdad en México y en todo el mundo. ¿Está conmigo? Sí. El hecho es que si tú lo crees, no lo hace verdad. Es verdad, aunque tú no lo creas. Ah, es que yo lo creo, y porque yo lo creo es verdad. No, es verdad aunque tú no lo creas. ¿Está conmigo? Sí. Algunos dicen, es que se ve usted de 40 años, yo tengo 50, ¿verdad?
creas. Pero es un hecho que tengo 50. Ya de ahí en adelante ya voy para abajo. Ahora, esto es una verdad aunque nadie lo crea. ¿Estamos de acuerdo? 2 más 2 son, aunque nadie lo crea, entonces es un hecho real. Es un hecho matemático que no deja de ser verdad aunque tú no lo creas. Y si tú lo crees tampoco lo hace verdad porque ya existe, es un hecho. Y dices, bueno, como Jonás dijo, pues no me voy a tomar una nave para el otro lado. Pensó que Dios no estaba en el otro lado, a donde él iba. ¿Está conmigo? Sí. Él entendió un hecho real, Jonás. Cuando Dios lo mandó a Nínive, dice la Biblia que se embarcó al lado contrario. Y descubrió un hecho, que Dios está en todos lados. Aunque él no lo crea, aunque él no lo creyó, fue real y es real. Entonces, esto es una realidad, esto es un hecho. ¿Está conmigo? Por ejemplo, Jesucristo murió, ¿está conmigo? Por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador viviente. ¿Está conmigo o no? Sí. Ahora, ¿por qué sabemos que esto es cierto? Exacto, porque está en la Biblia. ¿Sí o no? Sí. ¿Está en la Biblia o no? Sí. ¿En qué cita? Ay, ay, ay. A ver, díganme que Cristo murió, resucitó y está vivo. Y que murió por mí en la cruz. A ver, muéstrenme la Biblia. Bueno, no me muestren, díganme versículos. ¿Eh? Exacto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué dice? Dice, porque primeramente son señados los que recibimos los privilegios de Dios por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que hemos escuchado y que resucitamos de su vida. Ahora, si yo digo, yo no lo creo, ¿deja de ser cierto? No. Es un hecho real, jóvenes. Cada vez que la ciencia se pone a investigar cosas de la Biblia, se da cuenta que es la verdad. Y por más que se pongan a contradecirla, se dan cuenta que es la verdad. Los grandes científicos, escuchen esto, grandes científicos que se han puesto a investigar todo el universo, el ser humano, el cuerpo humano, se dan cuenta que Dios existe, que Dios es real. ¿Amén? Sabemos entonces que es cierto porque lo dice la Biblia, pero una persona puede creerlo o no creerlo, pero no deja de ser cierto. No deja de ser cierto que los creyentes van al cielo. ¿Cómo, amigo? Alguien decía, pues muéstrame que alguien haya regresado de la tumba para que yo pueda creer. Yo sí conozco uno, Jesucristo. ¿Cómo, amigo? Yo sí conozco uno que resucitó y que está vivo y que se fue a preparar lugar para mí en el cielo. ¿Para cuánto ya tiene lugar allá? Más para 3, mire, pues hagan méritos. ¿Está conmigo? Ahora, 2 Corintios 5, 7. No. Bueno, voy a. Entonces, ya hablamos lo que es un hecho. ¿Sí quedó claro más o menos un hecho? Sí. Un hecho es real, aunque no lo creamos, porque está en la Biblia. Y porque hay hechos y leyes que no las podemos cambiar. Por ejemplo, ¿cuántos han visto la estratosfera? ¿Tú lo has visto? ¿Alguien más? ¿Cuántos han visto la capa de la Tierra? No creo que la hayas visto. En fotos, no hay en fotos. No hay fotos. No se ve. Pero ¿qué pasa? ¿La creemos? ¿Existe? ¿Cuántos han visto el ozono, por ejemplo? ¿Es real? Aunque no lo creamos, ahí está. Aunque no veamos las capas de la Tierra, ¿cuántas capas son? 3 o 4, ¿no? 4. A ver, la primera, la más. Ya la vi. Ya. La primera es.
atmósfera, biosfera, estratosfera, la otra que sigue. Son como 4 capas. Ahora, ¿cuántos han visto una capa de esas? ¿Cuántos han visto y saben que Marte es rojo? ¿Han ido allá? Lo hemos visto fotos, pero no hemos estado allá. Sin embargo, ¿qué pasa? Lo creemos. Según de Corintios 5:7. 5, verso 7. Según de Corintios 5, verso 7. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera en la condición. Está bien. La palabra fe se usa 239 veces en la Biblia. Eso demuestra que es importante. 239 Biblias. 239 veces en la Biblia. Ahora, ¿qué es la fe? En palabras prácticas, ¿qué es la fe? Es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra. En palabras prácticas. Entendemos que Hebreos 11:1 dice que es la fe. En un sentido espiritual. Y vamos a verlo porque es muy amplio lo que es la fe. Es muy amplio. Pero la fe entonces es aceptar lo que dice Dios por medio de la palabra. Como creyentes, si Dios dice, yo lo creo. ¿Está conmigo? Si Dios dice que Él creó al hombre, yo lo creo. Si Él dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza, yo lo creo porque la Biblia lo dice. Y porque muchas muestras y muchos científicos, como decía hace un ratito, han dado muestras de que es cierto la palabra de Dios. Entonces, lo que dice la Biblia, que Dios dice, yo lo creo. Si Dios dice que yo soy más que vencedor, yo lo creo. Si Dios dice que soy su especial tesoro, yo lo creo. Muchos viven creyéndose los más abominables para Dios, los pecadores más viles y despreciables de Dios, y que Dios no los ama, y que Dios no los quiere. ¿Está conmigo? Entonces, si Dios dice que me ama, yo lo creo. Si Dios dice que tiene un lugar para mí esperando, yo lo creo. Si Dios lo dice, si Cristo dice que va a venir por mí, ¿por cuántos más? Yo lo creo. Entonces, debemos de sentar nuestra fe en el hecho. Dios es real, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Y por qué no creemos que Dios tiene bendiciones para mí? Que si confío en Él, Dios me bendice. Que soy especial para Él. Entonces debemos, hermanos, empezar desde este momento a pensar que si Dios dice que te ama, es porque te ama. Que si Dios dice que perdona todos tus pecados, es porque está listo a perdonar todos tus pecados. Porque Él lo dice. Y su palabra, hermano, está basada en los hechos. Él ya lo hizo y Él lo va a hacer otra vez. Entonces, en Hebreos capítulo 11, verso 6, ya todos lo sabemos, la Biblia dice y deja claro que todas las bendiciones de Dios llegan a través de la fe. Diga conmigo, todas las bendiciones de Dios, Todas las bendiciones de Dios llegan a través llegan a través de la fe. de la fe. Hebreos 11, 6, porque sin fe, ¿porque qué? Porque es necesario que te presenta ¿Y qué es? Galardonador de los que le buscan. Ahora, pese a la importante que es la fe, escuche esto, no puede sostenerse sola. Lo voy a repetir. Pese a lo importante que es la fe, no puede sostenerse por sí sola. ¿Está conmigo? En sí la palabra fe
la palabra fe, se lo voy a repetir, no puede sostenerse por sí sola. Porque la gente, hay mucha gente que tiene fe en el brujo. ¿Sí o no? Sí. Tiene fe en los Hare Krishnas. Acomodan su casa como dice el Feng Shui. ¿O cómo? Feng Shui. Algo así. ¿Sí está conmigo? Sí. Y esa gente tiene fe en eso. Entonces la fe en sí sola no puede sostenerse. Necesita que estar fundamentada en los hechos y la palabra de Dios. ¿Se fijan? Sí. Es que yo le tengo mucha fe al santito este. En sí la fe ahí no sirve de nada, no tiene ningún sustento la fe. Si se fijan a veces que llevan a una imagen así cargando y la gente atrás de ella le tiene fe. Aunque la gente vea que ni puede caminar, que tienen que llevarla, ¿cómo va a hacer algo por ellos? Pero la gente tiene fe. Entonces, la sola fe no tiene fundamento, no tiene sustento, si no es que no está asentada en los hechos y en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Sí. Entonces la fe no puede sostenerse sola, tiene que afirmarse en algo, y esta es en la verdad de la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces no puede sostenerse sola, tiene que estar afirmada en algo.